Hola de nuevo. Voy a hablar brevemente de la gestión actual de los residuos, ¿vale? De las tres R's al residuo cero. Os estoy contando todo esto para que veáis un poco lo que es la historia de los residuos y demás, ¿vale? Esto quiero que, nada, escuchéis los vídeos que os hago y aparte también veáis un poco la problemática de los residuos con los documentales que os he pasado. Los exámenes o las pruebas así tipo examen, los test tipo examen, os lo tengo que poner. Van a ser muy sencillos, muy básicos y sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo? A lo que íbamos. La gestión actual, como hemos visto hasta ahora, la generación de residuos empieza a ser un problema por cuestiones de salubridad. En la edad antigua, bueno, desde la edad antigua, ¿de acuerdo? Hasta el día de hoy es un problema de salubridad y aparte hoy en día se está convirtiendo en un tema de salud ambiental. Pero lo que quiero que sepáis es que la gestión no comienza a ordenarse hasta el siglo XX, es decir, hasta el siglo pasado se empieza a tener conciencia o a ser un... No, ya era un problema, pero no se tenía en cuenta o no se tenía... eh, eh, conciencia sobre este tema. Los primeros vertidos controlados se pusieron en marcha en 1940 y en Europa se generalizaron a partir de los 60. ¿De acuerdo? El objetivo era mitigar el impacto ambiental que generaba la acumulación de residuos. En consecuencia se desarrolló la tecnología de incinerización, perdón, es decir, quemar los residuos. Pero bueno, creo que es bastante claro que esto llegó a ser un problema o rápidamente se dio cuenta de que fue un problema muy perjudicial para la salud, ¿de acuerdo? Tanto humana como animales, como al final salud global, por el tema de la producción de dioxinas, unos contaminantes, las partículas que se generan en los humos, ¿vale? Eh, lo que pasó es que se movilizaron muchas sociedades o provocó esto movilizaciones sociales, ¿de acuerdo? En contra de estas prácticas. Esta dificultad, junto con la preocupación a la reducción de materias primas, que he hablado que están reduciéndose, y de recursos naturales, fomenta un estudio de los componentes de los residuos sólidos urbanos, RSU, ¿vale? Para posibilitar su reciclaje, es decir, delante de la disminución de materias primas y de recursos naturales, lo que se dan cuenta es que hay que hacer algo, ¿vale? Se decide estudiar los componentes de las basuras, es decir, de qué están hechas las basuras y cómo podemos reciclarlos, ¿vale? En este contexto, de acuerdo, aparece en la cumbre de Río de 1992, se plantea este problema global de los residuos y surgen lo que son los sistemas integrados de gestión de residuos urbanos, ¿de acuerdo? En esta propuesta de Río, los puntos claves, ¿de acuerdo? Que se quieren tener en cuenta es minimizar la generación de residuos, es decir, generar pocos residuos, maximizar su reciclado y reutilización, es decir, que los residuos que se generan tengan más vidas y se pueden reciclar más veces y tengan una mejor reciclabilidad. Mejores tecnologías, que no tengamos que quemarlos, es decir, que tengamos que hacer mejores tratamientos o mejores procesos de tratamiento de residuos que sean más beneficiosos, ¿de acuerdo? Eh, Tecnologías, ¿vale? Para limpiar el impacto que se genera, investigación para producir materiales más sostenibles y una educación pública que forme en esta materia, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya se marcan, digamos, como las directrices o es el inicio de la educación ambiental,
¿de acuerdo? En el 92. Básicamente es un breve resumen de la historia de los residuos o del tratamiento de residuos en el siglo pasado. Ahora vamos a ver, no sé si lo habéis escuchado hablar, muy sencillo, las 3 R's, ¿de acuerdo? Digamos que es el inicio de la primera propuesta técnica y a la vez social al problema de los residuos, ¿de acuerdo? Digo la propuesta técnica y social porque es una forma muy sencilla de educar a la ciudadanía, ¿vale? Diciéndole las 3 R's y lo que significaban, que no sé si lo sabéis. Y después también una forma técnica, ¿de acuerdo? Porque con estas 3 acciones, ¿vale? Implican un gran avance con el tema de los residuos, ¿vale? Las 3 R's son la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. Es decir, reducir, ¿vale? No generar residuos. ¿Cómo no podemos generar residuos? ¿Vale? Tenemos que comer y vamos a generar residuos orgánicos o bioresiduos. Pero no comprar todo aquello que no necesitemos. O reducir el número de residuos con otras alternativas. Es decir, comprando una bolsa de tela, ¿de acuerdo? Reducimos la cantidad de bolsas de plásticos que compramos o que usamos cuando compramos pan. Es un ejemplo. La reutilización, ¿vale? Dar otra vida a los residuos, ¿vale? Darle otro uso, ¿vale? Intentar ingeniárnoslas para que tenga otros usos. Es decir, una botella de vino, cuando se gasta el vino, nos puede servir para tener agua fresquita en la nevera, ¿de acuerdo? No hace falta comprar una botella, una jarra para tener agua, ¿de acuerdo? Sería un ejemplo de reutilización. Y el reciclaje es cuando ya el residuo ya no tiene más opción que ser desechado, ¿de acuerdo? Volverlo a encauzar en la economía circular, es decir, en el sistema económico. No depositarlo en el vertedero, sino reciclarlo, tratarlo, para que vuelva a ser útil o provechoso en las líneas de producción de productos. ¿De acuerdo? La aplicación de las 3 R's implica todo el sistema de residuos, desde el consumo a la deposición, como he dicho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Reducir lo que no, reducir el consumo de cosas innecesarias. O la deposición, ¿de acuerdo? Cuando depositamos un residuo en el contenedor, depositarlo en el contenedor correspondiente. La recogida separada de residuos se introduce por la necesidad de separar materiales para su posible reciclaje. Antiguamente no se separaba nada cuando nuestros padres o la gente más mayor lo sabrá, que no se reciclaba nada, todo iba al basurero pasando por las puertas y se depositaba todo en vertederos, ¿de acuerdo? Con el nacimiento o con el cambio de concienciación y con la problemática de los residuos, se intenta lo que hemos dicho antes, os acabo de hablar, de realizar una gestión más efectiva que no fuera la incinerización. ¿De acuerdo? Alfonso. La recogida separada de residuos, ¿vale? Lo que estaba diciendo, que surge por la necesidad de tratar los residuos de una forma más efectiva que no fuera la incineración, ¿de acuerdo? Y es el reciclaje de los propios materiales. Por eso, para realizar un proceso más efectivo y más eficiente, menos costoso, tanto energética como económicamente, se separan los residuos, ¿de acuerdo? En contenedores. La complejidad y diversidad de materiales, ¿de acuerdo?, en los residuos dificulta mucho su reciclaje,
¿de acuerdo? Y si no se realiza una exhaustiva separación en origen, es decir, si no separamos correctamente en origen, exhaustivamente me refiero a muy correctamente, ¿de acuerdo? No sirve que yo lo haga bien y tú lo hagas mal, ¿de acuerdo? Porque estamos entorpeciendo el proceso de reciclaje, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que todo granito cuenta, ¿vale? Toda persona que separa bien contribuye a que el reciclaje sea menos defectuoso, ¿vale? En la planta de tratamientos. En el Estado español, por ejemplo en Cataluña, fue la pionera en imponer la recogida de residuos, ¿vale? De separación o recogida selectiva o separación selectiva, ¿vale? En el año 1993, ¿de acuerdo? Mientras que en el Estado español no llegó hasta el 96, ¿vale? Bueno, esperar el 96 para que se apruebe la ley 11/1997 del 24 de abril de envases y residuos, ¿de acuerdo? Que vinculará la recogida separada de residuos a los sistemas integrados de gestión, dando lugar a ecoembes, ¿de acuerdo? Esto es simplemente que lo sepáis. A partir de este momento han ido aumentando las fracciones de recogida separada, ¿de acuerdo? A plástico, papel, cartón, luego ahora bioresiduos, textil, electrodomésticos, pilas, bombillas, medicamentos, etc. ¿De acuerdo? La última fracción de recogida separada obligatoria de la ley estatal y europea ha sido la fracción orgánica, ¿vale? Que no sé si lo comenté en algún vídeo anterior, creo que sí, que habréis visto ya los contenedores marrones en vuestras localidades, ¿de acuerdo? No se pone porque se quiere, sino porque a nivel estatal y europeo se obliga, ¿vale? Concretamente en la Comunidad Valenciana, esta obligación se recoge en el PIR, ¿vale? En el plan, reglamento, bueno, la planificación, la ley no es la ley, sino la planificación de residuos, ¿vale? Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana de 2016. Con la recogida selectiva de esta fracción se pretende obedecer a la jerarquía europea de gestión para los residuos, que dirige la gestión con el objetivo hacia los principios de economía circular de la directiva marco anteriormente anunciada, ¿vale? Que hemos hablado anteriormente. En la economía circular, los residuos se consideran recursos valiosos, perdón. ¿De acuerdo? No, un residuo no acaba siendo residuo, ¿vale? Siempre acaba siendo residuo si se deposita donde no toca y no se puede aprovechar, ¿de acuerdo? En definitiva, no hay residuos sino sistemas o productos mal diseñados, ¿de acuerdo? Por eso lo que hablamos del ecodiseño y de un análisis de ciclo de vida de los materiales. Actualmente existen ciudades que están siguiendo los principios de residuo cero, de acuerdo, que ya os hablé también en los vídeos anteriores, consiguiendo buenos resultados, ¿de acuerdo? Lo que demuestra que delante del problema de la generación de residuos, las soluciones deben ser técnicas de modelo económico, pero también de conciencia social. Es muy importante la conciencia social. Podemos avanzar mucho en el tema de tecnología, reciclaje, cómo mejorar el reciclaje de cualquier material o la separación, pero si desde origen, desde la separación selectiva en origen, no se hace nada, ¿de acuerdo? No vamos a aprovechar o vamos a sacar el suficiente partido a los residuos, ¿vale? Ya que van a acabar muchos en vertederos o se va a dificultar el proceso de reciclaje o los propios sistemas actuales de tecnología no van a poder reciclar con eficiencia o eficacia estos materiales o estos residuos, ¿de acuerdo?